a dibujarlo así. La base 90. La altura 2. $2.39. Después que usted dibuja lo que es el área de trabajo, esto que está aquí, entonces usted procede, como siempre, a localizar los ejes. Este objeto tiene un eje central que se localiza 45 milímetros de la izquierda, desde la izquierda o desde la derecha del área de trabajo. Ahí está. Ese eje central que tengo señalado es esta línea que está aquí. Bien. Después de ello, aquí hay dos ejes más importantes. Este que estoy señalando, que es el centro de este elipse, y este que estoy señalando, que es el centro de ese elipse. El primer eje en la parte inferior se localiza 42 milímetros desde el inicio, desde abajo, y el segundo eje se localiza 35. Para allá. ¿Está? El otro es 42. Ahí está, hemos trazado. Este nos quedó horizontal. Vamos a... Ahora sí. Después que usted tiene esos dos ejes, entonces hay que trazar los ejes de las elipses. Yo creo que en el caso de ustedes eran 45 grados, creo, el problema de ustedes. Podemos hacerlo con 30 grados o con 45 grados, de todas maneras el problema va a dar, ¿sí? Usted va a trazar con la ayuda de su transportador líneas guías, así como estoy mostrando, que tengan una rotación de 30 grados Esta línea guía que estoy mostrando tiene una rotación de 30 grados o de menos 30 grados para ustedes, de acuerdo a lo que es la nomenclatura que aprendió usted en matemática. Aquí está. Y 30 más 90, estaríamos hablando de que este ángulo que se forma acá es de 60 grados. ¿Por qué he trazado esas dos líneas que pasan? Aquí está la línea de 30 y acá está la línea que está a 60 y se intersectan en este punto con el eje central del dibujo. ¿Por qué? Porque esta línea que acabo de señalar es el eje mayor del elipse y esta línea que acabo de señalar, que voy a señalar, esta es el eje menor del elipse. Recuerden que el eje mayor muestra la porción, digamos, longitudinal del elipse, mientras que el eje menor muestra lo que es la porción achatada del elipse. Se hace esto en ambas elipses, tanto en la parte superior como inferior, y después entonces procedemos a dibujar. Vamos a dibujar las elipses primero. La vamos a dibujar con línea guía. Esta elipse, cuando usted dibujó elipse en la lámina 10 y
8 y 19, la lámina 18 era elipse verdadera y la lámina 19 era elipse aproximada. Recuerden que la lámina usted le daba dos circunferencias. La circunferencia más pequeña le mostraba la longitud del eje menor. La circunferencia más grande le mostraba la longitud del eje mayor. Entonces usted observa este elipse que estoy mostrando aquí y vea que aquí tiene una cotación en su sentido longitudinal de 57 milímetros y en la parte más angosta de 45. ¿Qué quiere decir eso? Que para comenzar a dibujar esa circunferencia, usted va a delimitar la longitud del eje mayor y la longitud del eje menor. El eje mayor tiene un diámetro de 57 milímetros y el eje menor tiene un diámetro de 45 milímetros. 45 y 57. Cuando usted hace eso, entonces ya ahora sí se vuelve un problema netamente de una elipse aproximada. Y aquí lo voy a ampliar para que nos concentremos únicamente en esa elipse. Este es el eje mayor, repito, y este que acabo de señalar es el eje menor. ¿Cuál era el primer paso que usted hacía al trazar una elipse aproximada? Usted separaba en el punto de intersección del eje menor con la circunferencia interna y usted trazaba una línea que unía el eje menor con la circunferencia interna, ese punto de intersección, con el punto de intersección del eje mayor con la circunferencia externa. Repito, una línea que una la intersección del eje menor con la circunferencia interna con la intersección del eje mayor con la circunferencia externa. A partir de la circunferencia interna va a trazar un arco cuyo radio, ese arco que acabo de señalar, equivale a la distancia que hay entre la circunferencia externa y la circunferencia interna. Luego, usted se va a concentrar en esta línea que acabo de señalar, en la línea que va a quedar entre el arco que tracé y el punto final de esa línea. Y para esa línea, usted le va a encontrar, a esa línea usted le va a encontrar el punto medio. ¿Por qué? Porque entonces le comentaba, a esta línea que acabo de seleccionar, hay que encontrarle el punto medio. Esta línea, usted va a trazar un arco a partir de un extremo, así, con su compás. Usted traza un arco, en este caso traza un arco de 20 milímetros, sin mover la abertura del compás desde el otro extremo de la línea, aquí, traza otro arco de 20 milímetros. Voy a eliminar lo que no se está utilizando para evitar confusiones. Aquí está. Ahí están los dos arcos que me permitirán encontrar el punto medio de esa línea. Entonces usted traza esa mediatriz de esta manera. Al trazarla debe concordar con lo que es el punto medio de la línea. Después de eso,
al extenderlo, usted debía extenderlo hasta donde intersecte al eje menor. Así que esa línea usted la extiende hasta donde está el eje menor. Aquí está. Aquí usted acaba de encontrar el centro del arco. Este punto de intersección que estoy señalando es el centro del arco de esta parte del elipse. Y acá acabo de encontrar otro punto. Ahora bien, yo tengo que replicar esos puntos a lo largo de los ejes. Usted va a medir esa distancia aquí y aquí. Primero mide la distancia que se forma desde el centro del elipse hasta el primer punto donde va a trazar el arco menor del elipse. Esa distancia la mide hacia el otro lado del elipse porque la elipse es simétrica, y lo mismo sucede con el eje menor. Esa distancia usted la mide en la parte superior del eje menor. Luego, usted va a unir esos puntos mediante líneas así como estoy haciendo, y esas líneas usted las debe llevar hasta la parte externa de la circunferencia del eje mayor, así como lo acabo de hacer. Bien, después que usted hace eso, concentrémonos en lo que tenemos. Vean que la elipse está inclinada en el espacio, tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. Después que usted hace eso, entonces vamos a trazar los arcos de menor radio. Lo va a hacer con una línea visible. Usted separa en ese punto de intersección, traza el arco. Lo puede trazar con línea no, vamos a trazarlo con línea guía y ahora les explico por qué. Vamos a trazarlo con línea guía. Lo que sucede es que debemos trazarlos con línea guía porque no toda la elipse no está completa. La elipse tiene una parte, hay una porción de ella que es cortada. Aquí está el arco de menor radio que yo acabo de trazar. La porción que es cortada del elipse es esta que está aquí, ¿ves? Así que no la vamos a dibujar por el momento en línea visible. Hacemos lo mismo para la parte derecha de la elipse. Aquí tenemos. En estos momentos tenemos los dos arcos de menor radio del elipse. Después de ello, volvemos a concentrarnos en estas 4 líneas. Hay que tener mucha concentración para evitar que se sature lo que es para evitar confundirnos de puntos de intersección, porque a veces uno se confunde en medio de tantas líneas. Hay que estar bien concentrado. Encontramos nuestro siguiente punto
de intersección, trazamos, a partir de este punto, nosotros trazamos ese arco. Vean que aquí está el origen del arco y lo llevo hasta acá, pero solamente me resulta útil esta porción del arco. Hago lo mismo para la parte superior del elixir. Me paro en el punto de intersección. Aquí está la tangencia con la circunferencia interna. Y luego voy a, en este caso, de acuerdo a mi procedimiento, usted no tiene que hacer esto porque usted lo hace con su compás. Entonces, elimino la porción que está de más y de esa manera dibujo mi elixir aproximada, que más bien tiene una forma de un óvalo, porque realmente este es el procedimiento. El procedimiento que llamamos elixir aproximada se utiliza en óvalos, así como acaban de verlo. Asimismo, como se hizo este procedimiento para la elixir que está en la parte superior, tenemos que hacer este procedimiento para la parte inferior. Acá lo voy haciendo un poco más rápido para tratar de avanzar en el problema. La elixir en la parte inferior tiene un diámetro de 82 milímetros. Usted separa con su compás, la mitad de 82 es 41. Ahí está. Eso es lo que es la longitud del eje mayor. La longitud del eje menor es 60. Entonces usted con su compás mide 30 porque es la mitad lo que usted está midiendo. Aquí está. Después que usted traza la longitud del eje menor, la longitud del eje mayor, entonces vamos a comenzar el procedimiento. Primer procedimiento. A partir de la intersección del eje menor con la circunferencia, trazar una línea guía hasta la intersección del eje mayor con la circunferencia externa. Ahí está. Después de ello, usted va a medir la distancia que hay desde la circunferencia interna hasta la circunferencia externa y va a trazar un arco que tenga como radio a esa distancia que hay entre la circunferencia externa y la circunferencia interna. Ese arco debe, en un punto, debe intersectar a esa línea que trazamos previamente. Después de ello, entonces, usted se concentra en esta porción de línea que queda entre el arco que usted trazó y la circunferencia externa. A esa porción de línea usted le encuentra la mediatriz. En este caso tiene 39 milímetros. Entonces vamos a trazar dos arcos desde su origen. Yo voy a trazar un arco de 28 desde el lado izquierdo y 28 desde el lado derecho. Voy a eliminar esto que está de más. Y aquí tengo los dos arcos de igual radio que me permiten a mí encontrar el punto medio de esa línea. Pero más que encontrar el punto medio de esa línea, aquí lo podemos comprobar para ver. Tengo un error aquí, un error. Me acabo de dar cuenta de un error. Vamos a proceder. El error mío estribo en qué? En que el segundo arco para la bisectriz lo tracé desde acá y lo debo trazar desde aquí. Así que este arco lo elimino, lo corrijo, trazo un arco de 28. Aquí ahora sí estamos bien. Listos para trazar esa
mediatriz. Aquí están los dos arcos. Trazamos la mediatriz. Es esta. Efectivamente concuerda con el centro de esa línea. Esa mediatriz usted la debe extender hacia el eje menor. Así que este es el eje menor. Usted con su escuadra la lleva hasta el eje menor. Aquí hay un punto de intersección que representa el origen del arco de menor radio. Y acá hay otro punto de intersección que representa el origen de un arco de mayor radio. Esa distancia desde este punto de intersección al centro, usted la mide en el lado izquierdo de la elipse y la repite en el lado derecho. La distancia que hay entre el punto de intersección localizado en la parte inferior de la elipse y su centro, usted la repite en la parte superior. Se van a formar cuatro puntos de intersección, perdón, que son estos cuatro, y usted los va a unir todos con línea guía. Pero esa unión ese trazo de esas líneas las debe llevar preferiblemente hasta lo que es la parte externa hasta la circunferencia externa, porque esas líneas que estoy señalando le van a mostrar a usted lo que son los límites de esos puntos donde se produce la unión entre los arcos de menor radio con los arcos de mayor radio. Procedemos a trazar también en línea guía lo que es el arco de menor radio. Usted se para en el centro con su compás, va a abrir su compás hasta que genere una tangencia con la circunferencia externa, así como estoy mostrando, y ese arco que usted va a trazar solamente lo va a dibujar hasta donde ese arco intersecte a estas dos líneas que yo acabo de seleccionar. Lo mismo hace para la parte derecha. Se para con su compás, abre el compás hasta donde se produce la tangencia. Aquí están las dos líneas. Usted, hasta esas dos líneas que usted va a trazar, ese arco de menor radio. Hasta aquí. Ahora vamos a trazar los arcos de mayor radio. Para trazar el arco inferior, usted se para en el punto de intersección superior, abre el compás hasta que forme una tangencia con la circunferencia interna, y de esa manera entonces usted traza ese arco de mayor radio, que es este arco que estoy señalando. Lo mismo sucede para la parte superior. Se para ahora en el punto de intersección que se localiza en la parte inferior de la elipse. Abre el compás hasta que encuentre esa tangencia con la circunferencia interna y traza ese arco en línea guía. Y de esa manera usted ha dibujado de manera aproximada ese elipse, y también sucede en el elipse de arriba. Vamos a dibujar entonces este rectángulo que está aquí. Este rectángulo es bastante sencillo de dibujarlo por lo siguiente. Este rectángulo tiene una base de 35 milímetros. El centro de la base de ese rectángulo concuerda con el centro del elipse. Entonces usted tiene que dividir 35 entre 2. 35 entre 2 es 17,5.
punto 5. Entonces usted se viene al centro del elixir. Recuerde que el centro del elixir es este. Y usted va a medir 17.5 hacia la derecha y va a medir 17.5 hacia la izquierda. Así como acabo de señalar. Luego, usted va a trazar una línea guía dos líneas guía, perdón, que sean perpendiculares al eje mayor de la elipse y que pasen justamente separadas 17.5 milímetros hacia la derecha y 17.5 milímetros hacia la izquierda del centro de la elipse. Y de esa manera hemos podido dibujar esa entrada que tiene forma rectangular. Sin embargo, vean que este tramo no tiene elipse, no tiene arco elíptico. Entonces ese tramo, por eso es que yo lo había dejado en línea guía, porque no quería comprometerlos a que después tuvieran que borrar. Así que ahora vamos a dibujar todo lo que es la parte final del elipse. Usted separa nuevamente. Con su compás y va a trazar ese arco de menor radio en el lado izquierdo. Hace lo mismo en el lado de la derecha. Trazamos los dos arcos de menor radio y luego entonces trazamos los dos arcos que hacen falta. Separa en el punto de intersección inferior, busca la tangencia y traza el arco. Separa en el punto de intersección superior, busca la tangencia y traza el arco. Tenemos la elipse completa, pero aquí tenemos lo que es la forma rectangular de la que les hablé, que corta a la elipse. Entonces nosotros vamos a cortar este tramo y este tramo de la elipse y vamos a dibujar esa forma rectangular de esta manera. Y así hacemos en la parte inferior, hacemos lo mismo en la parte superior. Solamente que en la parte superior el rectángulo tiene una base de 25. Es decir, 12.5 hacia la derecha y 12.5 hacia la izquierda. Aquí está el centro de la elipse. Entonces trazamos nuestra línea de 12.5 hacia la derecha, 12.5 hacia la izquierda. Trazamos dos líneas guías que sean paralelas al eje menor de la elipse. Y después entonces vamos a dibujar a la elipse en su tamaño, vamos a dibujar la elipse en línea visible. Hacemos lo mismo, el mismo procedimiento es repetitivo. Nos paramos en el punto de intersección del lado izquierdo, buscamos la tangencia, aquí está. Nos paramos ahora en el punto de intersección de la derecha, buscamos la tangencia
y trazamos el arco de menor radio. Hacemos lo mismo con los otros arcos en la parte inferior a partir del punto de intersección con nuestro compás, buscamos la tangencia, trazamos ese arco. Ahora, último punto de intersección superior, buscamos la tangencia y trazamos el arco. Aquí está la elipse completa, pero hay una porción de ella que es cortada, como les comenté, y esa porción que es cortada equivale a esta parte. De esa manera, entonces, hemos dibujado lo que es la parte superior e inferior de la elipse. Ahora vamos a dibujar el elemento intermedio. Observen lo siguiente. Aquí hay un arco tangente. Aquí donde estoy mostrando. Acá también y acá hay otro arco tangente. Lo que quiero mostrarles es que en la parte inferior el ancho del elemento es de 35 milímetros y en la parte superior el ancho es de 27. Entonces, usted va a trazar desde el centro del elemento hacia la derecha y hacia la izquierda una distancia que sumada da 35, o sea, 17.5. Porque hacia la derecha 17.5 y 17.5 hacia la izquierda me da 35. Eso lo hace con sus escuadras. De esta manera, ahí está, 17.5. Dos líneas guías. Lo mismo hacia acá. Acá tiene 27. 27 hacia la derecha 13.5 y hacia la izquierda 13.5. Lo mide y lo traza. Mide y traza las dos líneas. Tiene que determinar dónde está ese punto inicial de esta línea y dónde está este punto inicial de la línea desde abajo hacia arriba. Vean lo siguiente. Desde el centro del elipse hacia arriba, 40 milímetros hacia arriba, inician las líneas que estoy señalando. Entonces, este es el centro de mi elipse. Usted va a medir esos 40 milímetros. Aquí está. Y acá arriba hace lo mismo. Desde el centro del elipse, vean la distancia, aquí está el centro del elipse, hacia abajo mide 35. Este es el centro del elipse, mide 35 hacia abajo. Ahí está. Estas dos líneas que estoy señalando son las dos líneas que están separadas 13.5 y 13.5 del centro. Las dos más lejanas de la línea de centro son líneas que están 17.5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir de esta manera como lo estamos haciendo. ¿Qué hemos hecho en estos momentos? Presten mucha atención a esta parte. Hemos dibujado una línea visible, o más bien dos líneas visibles, cuyo punto inicial o separación inicial lo podemos verificar. Es 27 milímetros, aquí está, y cuya separación final es, ¿cuánto era aquí? Sí, 35 milímetros. Eso es lo que hemos hecho. Y solamente nos haría falta para terminar el problema trazar los cuatro arcos tangentes. Continuando con lo que es la solución del problema, entonces vamos a dibujar los arcos tangentes que hacen falta. Para ello vamos a
tomar de referencia estas dos líneas guías inclinadas que hemos dibujado y las vamos a extender con líneas guías de manera tal que éstas intersecten en algún punto a las elipses. Y cuando digo hacerlo con línea guía, ese pequeño tramo, hacerlo con línea guía, la razón por la que les digo que hay que hacerlo en línea guía es porque no sabemos aún en qué parte de esa línea inclinada, de esas dos líneas inclinadas, y en qué parte de esta elipse se va a producir la tangencia que estamos buscando. Lo que sí es cierto es que tenemos un problema donde vamos a buscar la tangencia que se forma entre un arco, que es este que tengo seleccionado, con esta línea, y en la parte de la derecha la tangencia que se forma entre este arco y esta línea inclinada. De acuerdo a la metodología que nosotros habíamos estado trabajando, lo que usted tiene que hacer es al arco conocido, que ya está dibujado, le tiene que sumar la distancia del radio del arco tangente. El radio del arco tangente es de 39 en la parte izquierda. Y para la línea usted va a desfasarla también en 39 unidades con la intención de encontrar el centro de ese arco tangente. Para comenzar tenemos que conocer cuánto es el radio de ese arco que tengo seleccionado, el cual nosotros desconocemos, porque nosotros, lo más que nosotros conocemos es el radio o la longitud del eje mayor y la longitud del eje menor de esta elipse aproximada. Así que para ello, lo que usted tiene que hacer es que se para en el centro del arco de la elipse que ya usted dibujó, abre su compás y con esa abertura del compás usted podrá verificar cuánto es esa distancia. De acuerdo a lo que yo tengo acá, me da que es 34.141 metros. Así que usted va a sumar ese radio, 34.141, le va a sumar el radio del arco tangente que usted desea obtener, que es 39. Eso me da un total de 73.141. Entonces, a partir del centro de ese arco del elipse, usted va a trazar ese arco de 73.141. De esta manera. Vuelvo y repito, es un arco. No tiene que ser la circunferencia completa. Aquí vamos a dejar solamente esta porción del arco. Luego, a esa línea inclinada, usted va a dibujar otra línea inclinada que sea totalmente paralela a ella con el uso de las escuadras, y la distancia o la separación entre ambas es de 39 unidades. Ahí está. Entonces, esa línea que está separada a 39 unidades con el arco que usted trazó, al sumar el arco de la elipse donde se produce el arco tangente más el radio de 39, allí le da el radio de 73.141. Aquí se va a producir el punto central, en este punto que estoy seleccionando, el punto central del arco tangente que se forma entre la línea y el arco elíptico. Para asegurarnos de que lo que estamos trazando verdaderamente genera un arco tangente, entonces vamos a trazar un arco cuyo radio es de 39 unidades. Si se produce tangencia, como efectivamente se está produciendo, eso se debe a que el procedimiento que acabo de realizar es correcto. Y cuando eso sucede, entonces ese arco tendría usted que dibujarlo posteriormente en línea visible, así como acabamos de hacer. Este es el arco tangente que se originó a partir del trazo de este arco y a partir de esta línea. Ese procedimiento que acabamos de hacer de trazo de arco tangente, vean las tangencias que son perfectas, también se repite en la parte superior derecha y en
en los dos arcos tangentes de la parte inferior. Lo que va a cambiar son la magnitud de esos radios de arcos tangentes a dibujar y los radios de la diferente elipse. Por ejemplo, en este segundo caso quiero trazar un arco tangente cuyo radio sea de 20 metros. Entonces, dibujo una línea paralela a partir de esa línea inclinada inicial que yo tenía y la voy a dibujar totalmente paralela, y la distancia que hay entre las dos, usted la mide con la regla, con la escuadra, tiene que ser de 20 unidades. El desfasamiento de esas dos líneas es igual al radio del arco tangente. Para encontrar el arco que se va a trazar acá, entonces usted tiene que conocer cuánto es este radio del elipse. Para ello, usted coloca el compás en el centro del elipse, abre el compás, mide el radio y luego le va a sumar el radio del arco tangente. En este caso, ese radio que nos interesa es de 19.309 y al sumarle el radio de 20, entonces nos da que debemos trazar un arco de 39.309. 20 más 19, 39.309. Ahí está, trazamos ese arco. La intención es que ese arco que vayamos a trazar genere un punto de intersección con la línea que está desfasada a 20 metros, así como lo estamos viendo en estos momentos. Ese punto donde se intersecta ese arco con esa línea es el punto central del arco tangente de 20 metros. Y lo podemos verificar. Aquí está el centro del arco. Usted abre su compás, mide los 20 metros y hace el trazado de ese arco tangente. Después de ello, entonces, ese arco usted lo tiene que dibujar completamente en línea visible para dar por finalizado esa parte del dibujo, así como lo acabamos de hacer. Vamos a la parte inferior. El de la parte inferior izquierda es un arco tangente de 12 metros. Tomamos de referencia esa línea guía, solamente que esa línea guía vamos a extenderlas hasta la elipse para poder encontrar o para poder facilitar lo que es la visibilidad de la tangencia al momento de hacer los procedimientos. ¿Listo? Ahora sí, arco tangente de 12, usted va a tomar su escuadra y va a trazar una línea paralela. No es necesario que sea una línea larga, solamente que en esta zona tenga la línea y que el desfase entre la línea original y la línea que usted va a trazar sea de 12 unidades. Luego va a dibujar un arco a partir de este punto que estoy señalando, aquí, hacia esta zona, para encontrar el centro de ese arco de 12 metros.
Para ello, entonces tiene que conocer cuánto es el radio de este arco. Usted lo puede medir con su escalímetro. Acá tenemos que utilizar una herramienta para medirlo. SD 24.661, el radio de este arco. Y le tenemos que sumar la distancia del arco tangente. 24.661 más 12 es igual a 36.661. Nos paramos entonces en el centro de ese arco y medimos 36.661 con nuestro compás y trazamos ese arco en línea guía. Como siempre les repito, solamente es necesario el arco en aquella zona donde se genere la intersección con esa línea que ha sido desfasada 12 unidades. Después de ello, usted va a dibujar ese arco tangente, va a abrir su compás 12 unidades y si se forma la tangencia es porque efectivamente su problema ha sido o se ha venido desarrollando adecuadamente. Si no se desarrolla la tangencia, entonces quizás tenga algún problema. Generalmente es por temas de... Generalmente lo que sucede es por temas de precisión en lo que es el uso de las escuadras y que se generan una especie de errores acumulativos que terminan haciendo que lastimosamente al estudiante no le dé la respuesta esperada. Usted se para con su compás, se coloca en el centro del arco, traza ese arco de 12 metros de radio y se debe formar la tangencia, así como lo pueden ver, con ambos elementos del dibujo. Ese arco tangente se debe dibujar en línea visible. Después de ello, traza el último arco tangente en la parte inferior derecha del dibujo. Es un radio de arco tangente de 34. Comenzamos. Traza esa línea paralela a una distancia de 34 unidades, es esta que está acá. Y a partir del arco de la elipse que entra en contacto con esa línea donde se produce el arco tangente, va a trazar entonces el siguiente arco. Tiene que conocer el radio de este arco, es 52.331 más 34 eso le da el radio del arco a trazar, 86.331. Entonces se va a parar en el centro de ese arco y va a trazar el otro arco, 86.331. ¿Sí? Y donde se intersecta ese arco con la línea que usted trazó, que está desfasada 34 metros, porque ese es el desfase necesario para encontrar el radio del arco tangente de 34 metros. A partir de ese punto de intersección, entonces va a encontrar usted lo que es el arco tangente. El arco tangente de 34. Usted para su compás en el punto de intersección y va a abrir su compás 34 unidades de acuerdo a la escala de su dibujo
Y de esa manera entonces usted va a generar ese arco tangente a un arco y a una línea que le va a permitir a usted entonces ya dar por terminado lo que es su dibujo, porque usted va a dibujarlo en una línea totalmente visible. Separa donde comienza la tangencia, coloca su compás y dibuja el arco tangente. De esa manera entonces damos por terminado lo que es el dibujo de este elemento, que es un elemento compuesto por varios tipos de objetos de diferentes geometrías, entre líneas, arcos tangentes y dos elipses aproximadas. Un problema donde se mezclan diferentes tipos de procedimientos. Hemos dado por terminado lo que es la explicación de este dibujo. Cualquier duda, estamos a la orden.